Bienvenidos. La pregunta de hoy es, ¿qué es algo jodido que te pasó cuando eras niño y que no pensaste dos veces hasta que eras adulto? Respuesta 1. Cuando tenía 11 años 1971, un hombre se coló detrás de mí mientras jugaba al pinball en mi sala de juegos favorita. Él estaba muy cerca y seguía poniendo monedas de 10 centavos para que yo pudiera jugar más juegos. Me preguntó varias veces si podía sentir eso. No sentí nada excepto que era extraño que estuviera tan cerca detrás de mí mirándome jugar. De vez en cuando se acercaba y me preguntaba nuevamente si podía sentir eso. No tenía idea en ese momento de lo que se suponía que debía sentir, ya que en realidad no podía sentir nada. Después de un tiempo dije que era hora de irme a casa y me ofreció llevarme. Cuando me dejó al otro lado de la calle de mi casa, me preguntó si quería ir a Disneylandia mañana y encontrarme con él en la sala de juegos después de la escuela. Como buen niño, debería contarle a mi mamá, madre soltera con 4 hijos, sobre este buen hombre que conocí. Ella mostró preocupación y me dijo que si alguna vez lo volvía a ver, me escapara y regresara directamente a casa. Tenía 30 años cuando un día pensé en esto y me di cuenta de que estaba muy cerca de ser secuestrada y probablemente abusada por un extraño. Me pregunto por qué no lo hizo ya que me tenía en su auto, pero estoy agradecido de que por alguna razón se acobardó. Espero que nunca lo vuelva a intentar. Respuesta 2. Tengo algunos casos como este. Mi primer recuerdo probablemente fue en 1994. Todos los niños de nuestra cuadra de Chicago, incluido mi hermano mayor, 2 años mayor, estábamos juntos jugando en el parque de regreso a casa. Todos tomaron una dirección. Tenía la intención de seguirlos, pero claramente un hombre que podría haber sido un adolescente o joven adulto, total un hombre, se acercaba a mí y de alguna manera supe que era un vecino de la cuadra, me levantó y me echó sobre su hombro. Y comenzó a alejarse cuadra abajo. Recuerdo haber dicho, ¿prometes que no me robarás? Me llevó al patio de otro vecino, me quitó los pantalones y la ropa interior. Recuerdo que se desabrochó el cinturón y se bajó los pantalones arrodillándose. Recuerdo no haber visto nada, pero luego recuerdo que alguien salió corriendo por la puerta trasera en el mismo patio, aunque nosotros estábamos ocultos a la vista. Rápidamente se abrochó el cinturón, me puso la ropa, corrimos hacia la puerta, me levantó y me puso encima. Corrí como el viento de regreso a casa y adentro donde mi mamá estaba lavando los platos. Nunca se lo dije a nadie, pero me persiguió durante años sabiendo de forma innata que era algo malo. Más tarde, cuando era un niño mayor, el amigo de mis padres me seguía a todas partes fingiendo hacerme cosquillas, pero él me tocaba de manera inapropiada y todavía estaba demasiado avergonzado para decírselo a cualquiera. Sinceramente, creo que el abuso infantil es mucho más prolífico en la sociedad de lo que la mayoría de la gente cree. Respuesta 3. Que mi padre me llevó a la playa con una mujer que no conocía cuando tenía 3 años. Vivíamos en el medio de Illinois en ese momento. Resultó que me secuestró y me llevó casi 2000 millas a su ciudad natal. La mujer resultó ser la novia de 16 años de él y él estuvo casado con mi madre durante más de una década. En ese momento, tenía 35 años. Él y mi madre siguen juntos 24 años después y tu suposición es tan buena como la mía en cuanto a por qué. Mi madre me estaba contando esto y me dijo el apodo que la chica me llamaba y todo volvió a mi memoria. Respuesta 4. Mi madre no era nada cariñosa. Una vez, cuando tenía 6 años, me atrapé accidentalmente la mano en la puerta del coche y se cerró. Soy mayor, y estaba llorando y gritando porque me dolía mucho. Mi madre estaba enfadada porque hacía ruido. Una vez que volvió y abrió la puerta, dijo que aún teníamos que ir a comprar, así que debía coger hielo de la sección de mariscos y ponérmelo. Hubo varias ocasiones en las que me caía patinando, con las piernas ensangrentadas y llorando, y ella me gritaba que saliera de la casa y que no llevara tierra ni sangre. Nunca me abrazó después de algo así. Salió a la luz durante la terapia cuando mi terapeuta dijo, sí, eso no es muy normal. ¿Le gritarías a un niño de 6 años en lugar de ayudarlo cuando está herido? Uf. Mi padre se está dando cuenta ahora, décadas después. Tuvo una cirugía mayor y no puede hacer mucho por sí mismo. Me dijo, tu madre no tiene ni un hueso cariñoso en su cuerpo. Sí, papá, ese es todo mi trauma infantil en una sola frase. Respuesta 5. Mi hermano fue muy abusivo en todos los sentidos.
Mi padre lo atribuyó a rivalidad entre hermanos y yo pensé que era normal que tu hermano mayor deseara tu muerte, incluso que intentara matarte, porque mi padre siempre me ignoraba, incluso cuando tenía 11 años y le dije que mi hermano intentó sofocarme con una almohada y luego me golpeó por llorar. Siempre me hicieron pasar por la dramática, la mentirosa o la astuta. No sabía lo que era Golden Child, niño de oro, no teníamos ese término cuando crecíamos y, si lo hubiéramos tenido, no habría pensado que se aplicaba a mi hermano mayor porque eran castigados por sus fechorías, a menos que se tratara de abusar de mí. Empecé a hablar de esto en broma con dos mujeres con las que era amiga y que eran hermanas, y me miraron como si me hubiera crecido una cabeza extra. Respuesta 6. 1980, 10º de primaria, camino a casa desde la escuela. Parado en un cruce concurrido esperando a que cambie el semáforo, un chico corrió a mi lado, contra el semáforo y hacia el tráfico, y fue atropellado por un coche. Solo fui ligeramente consciente de lo que estaba pasando, escuché el choque y luego giré la cabeza para verlo dando vueltas en el aire. Cayó perfectamente boca abajo, con un crujido repugnante, directamente sobre su cabeza. Corrí hacia él, donde estaba boca abajo en la calle, lo di la vuelta y acuné su cabeza en mi regazo, había sangre por todas partes. Lo reconocí como un estudiante de último año popular que estaba en varios equipos deportivos, pero no sabía su nombre. Me miraba desde unos ojos increíblemente azules, con una mezcla de shock y confusión. Mientras miraba, sus ojos pasaron de azul brillante a azul medio a gris apagado mientras la vida se le escapaba. Sus labios se movieron sin decir palabra, hizo un sonido gorgoteante y luego se quedó inmóvil. Algún tiempo después llegaron los paramédicos y, después de buscar rápidamente un pulso, anunciaron que estaba muerto y no intentaron reanimarlo. Cuando lo levantaron para ponerlo en una camilla, la parte trasera de su cabeza se abrió como una trampilla y parte de la materia cerebral cayó al pavimento. Los paramédicos me dieron algunas toallas para limpiar la sangre que me cubría, la policía tomó mi declaración y me enviaron a casa. Mientras cruzaba el paso de peatones donde sucedió, vi las zapatillas Adidas del chico, los cordones todavía atados, a un paso de distancia, ni siquiera volcadas. Cuando llegué a casa, mi madre inicialmente se enfadó conmigo por arruinar mis pantalones hasta que le expliqué lo que pasó. Nunca más hablamos de ello, en gran parte lo olvidé. Nadie recibió terapia en aquellos días. 1994, 14 años después, mi esposa y yo estamos viendo Star Trek, TNG y hay una escena donde Geordi está conectando algunos cables a la cabeza de Data y cuando presiona un botón, se abre una solapa en su cabeza, y me puse histérico. Estaba sollozando incontrolablemente y le di un susto terrible a mi esposa. Necesité varias sesiones de terapia para manejar las emociones relacionadas con el evento que nunca traté en su momento. Respuesta 7. Cuando era joven, mi hermano y yo estábamos en la parada del autobús. Nos atacaron. Uno de ellos me tenía en el suelo mientras el otro cogía la piedra más grande que pudo y la llevaba para dejarla caer sobre mi cabeza. Mi hermano los repelió hasta que uno lo tenía en un abrazo de oso por detrás, y como llevaba botas de seguridad, corrí y le di una patada en el cóccix con todas mis fuerzas. Luchamos un rato más, pero luego todos se fueron. En ese momento era solo otro día más como los niños marginados. Ahora iban a matarnos, pero luchamos como demonios y salimos de eso. La adrenalina me sigue afectando incluso ahora al pensarlo. Respuesta 8. Vivimos en el extranjero, militares. Mis padres, madre y padrastro, tenían problemas importantes. Vivíamos fuera de la base. Mi padrastro se mudó a la base, a los cuarteles, lo que provocó una crisis en mi madre. Amenazó con hacerse autokill y terminó en la parte de salud mental del hospital, que también estaba en la base. Digamos que una vez que su matrimonio se desmoronó, a mi padrastro no le importábamos. Mi hermano, mi hermana y yo vivimos solos durante semanas. Teníamos 16, 14 y 5 años, yo soy la del medio. Nadie nos controló, nadie se dio cuenta. Íbamos a la oficina de mi padrastro para conseguir dinero o para que firmara cosas. Visitamos a mi madre en el hospital. Ella nos dijo que no le contáramos a nadie porque tenía miedo de que nos quitaran. El único transporte que teníamos era el autobús escolar que nos llevaba de nuestra casa a nuestra escuela en la base.
Así que cualquier cosa que necesitáramos en la base tenía que ocurrir durante las horas escolares, lo que significaba faltar a clase. Una vez que nos dejaban en casa, podíamos ir andando a una tienda cercana si necesitábamos algo. Una vez que mejoró, pidió el divorcio y nos mudamos de vuelta a Estados Unidos. El padrastro mantenido nunca se preocupó por nosotros en la casa. Estoy segura de que la única razón por la que nos dio dinero es porque cuando aparecíamos en su trabajo, no quería que nadie hiciera preguntas. Respuesta 9. Mi padre nos secuestró cuando estaba en segundo de primaria. Se suponía que íbamos a visitar a mis abuelos, los padres de mi padre, al otro lado del país durante una semana con nuestro padre. Después de estar allí un par de semanas, lo que, por supuesto, no notamos siendo niños de vacaciones, nos informaron de que mis padres se estaban divorciando y que nos quedaríamos con nuestro padre en el sótano de mis abuelos hasta que terminara. Lo que no sabíamos es que mi madre no tenía ni idea de que él estaba haciendo esto. Simplemente, no nos devolvió. Luego, le entregaron los papeles del divorcio. Lo peor es que mi hermano mayor y yo somos técnicamente sus hijastros, y mis hermanas sus hermanastras, así que no tenía derecho legal a quitarnos a nuestra madre. De alguna manera, no se hizo nada. Acabamos estando allí casi un año mientras mis padres se peleaban en los tribunales, y mi madre finalmente ganó la custodia principal de todos nosotros y pudimos volver a casa. No me enteré de toda la historia hasta que fui adulta. Respuesta 10. En quinto grado, tuvimos un orador invitado hablando de ciencia. El orador se interesó particularmente en mí, me preguntó si quería reunirme con él después de la escuela al día siguiente porque tenía unas ideas geniales. Mi maestra escuchó esto e insistió en que ella también estuviera allí. La reunión al día siguiente fue incómoda y se fue después de unos minutos. Nunca más lo volví a ver. Cuando estaba súper colocado en mis 20s, eso me volvió a la mente y me di cuenta de, espera un minuto, los alumnos de quinto grado no tienen grandes ideas científicas. Sí, quería follármelo a lo bruto. Gracias, señora Truman, por reconocer esto y asegurarse de estar allí. Respuesta 11. Un día, cuando tenía unos 12 años, estaba solo en casa, pasando el rato en nuestro sótano acondicionado, como solía hacer. Arriba, oí que se abría la puerta principal, y estaba a punto de gritar para saludar cuando oí algo que me hizo dudar. Era la voz de mi padre, seguida de la voz de una mujer desconocida. No sé por qué, pero algo me pareció extraño. Decidí quedarme callado abajo. Finalmente se fueron, y cuando mi padre volvió a casa solo más tarde, lo saludé como si no hubiera ocurrido nada extraño. Un año después, empecé a darme cuenta de los problemas en mi familia que finalmente llevarían al divorcio bastante hostil de mis padres 4 años después. Olvidé relativamente rápido ese extraño suceso y nunca se lo conté a nadie. Avancé rápido a un día en que tenía 21 años. Acababa de tener una discusión enorme con mi padre. Ahora, 4 años después, todavía no nos hablamos. Me envió un mensaje de texto largo y divagante detallando todas las maneras en que parecía pensar que mi hermano mayor era el responsable del divorcio. Le enseñé el mensaje a mi madre y le pedí su versión de los hechos. Ella me dijo que varios años antes del divorcio, y 6 años antes de que yo fuera consciente de ningún problema, empezaron a tener sus problemas. Finalmente empezaron a ver a un consejero matrimonial, y con su ayuda, decidieron probar una relación abierta. Acordaron 7 reglas con respecto a ese acuerdo, y mi madre dijo que mi padre rompió 4 de esas reglas en el primer mes. Una de ellas era que nunca traerían a sus otras parejas sexuales a nuestra casa, y ella dijo que él rompió esa regla mientras yo estaba en casa. Tan pronto como mi madre me dijo eso, recordé esa voz desconocida que había oído 9 años antes. Es imposible decirlo con certeza, pero tengo una terrible sensación de cómo encajan esas piezas. Respuesta 12. Estuve en un club para niños y niñas, tenían un campo grande detrás, así que construyeron una especie de tobogán de agua. A todos los niños se les permitía usarlo, en grupos. Fui allí desde los 6 hasta los 11 o 12 años. Esto debió ocurrir cuando era más pequeña. Llevaba puesto mi bañador y corría desde el tobogán hasta el principio. Un chico mayor, extrañamente recuerdo que era como el estereotipo de tío con barba de leñador, se puso delante de mí y dejé de correr. Éramos solo nosotros dos,
No veía a nadie más alrededor. Él dijo, ¿puedo tocar eso? Y yo dije, ¿tocar qué? Y él dijo eso y señaló en mi dirección general. Lo miré súper confundida y dije, ¿sí? Se agachó y me tocó mis partes. Me pasó las manos entre las piernas y me agarró mis partes a través del bañador. Luego dijo gracias y salió corriendo. Me sentí un poco rara, pero seguí con mi vida. No lo pensé 2 veces. No me di cuenta hasta la adolescencia de lo jodido que fue, lo peligroso que fue y de que definitivamente debería habérselo contado a alguien. Esto fue hace más de 20 años, así que quién sabe dónde estará ahora. Respuesta 13. Recientemente, mi marido me miró y dijo, sí, te perdiste muchas cosas sociales en tu infancia y se nota. Esto fue después de una reunión familiar a la que habíamos ido y habíamos estado bromeando, y él me contaba historias de cuando era más joven. Me impactó bastante porque tengo muy pocos recuerdos de mi infancia con adultos. La mayoría son con mi abuela. Pasé la mayor parte de mi infancia cuidando de mis hermanos menores, asegurándome de que estuvieran seguros y se divirtieran. Pero quiero decir, tenía 6 años, así que ¿dónde diablos estaban los adultos? Entonces recordé mi primer vuelo, me permitieron volar sin la asistencia de una azafata, había estado volando sola con un ayudante desde los 3 años. Tenía 9 años y mis padres dijeron que podía ir sola. Volé desde Spokane, Washington, mi padre me dejó, tuve una escala de 45 minutos en St. Paul, volé a Chicago con una escala de 2,5 horas y un vuelo de conexión a Milwaukee donde me encontré con mi madre. No hay manera de que ninguno de mis propios hijos a los 9 años pudiera haber llegado a Milwaukee con 2 vuelos de conexión. Además, pasé más de 3 horas sola en aeropuertos enormes, daba miedo a los 9 años. Creo que no tengo recuerdos de adultos porque no estaban allí. Estaba sola, haciendo lo mío, haciendo sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada y ramen para sobrevivir mientras mi padre conducía un camión y mi madre estaba de juerga. ¿Qué tan deprimente es eso? Respuesta 14. Era un niño y recibí la educación sobre el sabroso básica que no me ayudó cuando vi a los perros apareándose y la hembra en realidad no estaba lista, era nuestra perra, el macho era experimentado y la atrapó entre la valla y la casa. Aún puedo escucharla gritar a veces. Eso no fue lo peor. Más tarde esa noche, mi abuela nos llamó porque quería conseguir uno de los cachorros, afortunadamente hasta nunca tuvo ninguno en ese momento, y cuando mi madre mencionó que yo había estado molesto después de lo que vi, mi abuela tuvo una conversación privada conmigo, no recuerdo si me dijo que no le dijera a nadie más. Pero me dijo que cada vez que mirara a un chico o pensara en tener un novio, eso era lo que él quería. Y eso era lo que era el sabroso. Tú llorando, gritando y sangrando mientras él hacía lo que quería, porque era un hombre, y así era el sabroso. Me hizo ver a mi papá de una manera aterradora, especialmente cuando se quejaba en el desayuno de que no tuvo relaciones la noche anterior, sigue siendo clásico, papá. Recuerdo estar aterrorizado cada noche al escuchar a mi mamá sufrir como lo hacía la perra. Ahora, debería haberme dado cuenta de que mi abuela estaba llena de tonterías porque más tarde conseguimos un perro macho que mantuvimos, y él era increíblemente tranquilo y dulce. Los vi aparearse y no hubo repetición del otro macho. Pero tampoco tenía razón para no creerle a mi abuela. Incluso después de que vi pruebas de lo contrario. No hace falta decir que estuve muy jodidamente reprimido sexualmente durante la secundaria y la universidad. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, si es así compártelo con tus amigos, eso nos ayudaría a crecer, deja tu like y suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada que se publique un nuevo video. Hasta la próxima.